La campaña de la Breña. La campaña de la Breña es la última fase de la Guerra del Pacífico que comprende desde la ocupación de Lima en enero de 1881, hasta la retirada de las tropas chilenas de ocupación al sur del río Sama en junio de 1884. Tras la caída de Lima, ninguna de las fuerzas políticas peruanas aceptó la cesión de Tarapacá como condición para el retiro del ejército expedicionario chileno. Por el contrario, comenzaron a organizarse remanentes del ejército peruano en las regiones no ocupadas alrededor de los núcleos de regulares. Se agruparon numerosos campesinos e indígenas mal armados y sin instrucción militar, pero que defendían sus tierras, su sustento y a sus familias contra los abusos por parte de las tropas de ocupación. Ejército de Chile. El caudillo Andrés Avelino Cáceres era su principal organizador y jefe militar. Cáceres conocía a los campesinos a la perfección, además hablaba el quechua, lengua originaria. El gobierno de ocupación envió expediciones desde Lima hacia la sierra peruana para combatir contra los remanentes del ejército de Lima y las guerrillas de Cáceres. Estas fuerzas exigían y requisaban de la población civil contribuciones de guerra, o sea, los soldados chilenos, las que enfurecían cada vez más y aumentaban las filas de la resistencia. Las fuerzas de Cáceres operaban una guerra de guerrillas que comprendía de la región Cajamarca, norte, y la Sierra Central, desde Cerro de Pasco hasta Ayacucho. Desde Huánuco a Huancavelica y Ayacucho se producía trigo, cebada y animales, pero la fiebre tifoidea, el pique y las verrugas malignas eran endémicas en la zona. Sobre caminos y distancias dice el historiador chileno G. Bulnes: el habitante de un país de llanuras no comprenderá fácilmente estas características de la guerra de montañas. En el plan por todas partes se llega a Roma, en las cordilleras americanas se llega a Roma sino por pasos determinados, donde un ejército puede ser fácilmente detenido, destruido. Las fuerzas regulares peruanas no disponían de un contingente ni armas suficientes para combatir a los expedicionarios chilenos en una guerra regular, por lo que debían enviar a la lucha también a campesinos sin armas de fuego. Andrés Avelino Cáceres lo explica así: rodeado de tan poderosos elementos indígenas, no me quedaba sino darles una organización conveniente y conducirlos a la pelea, sin que obstara la falta de armamento de fuego, pues sobraba el entusiasmo y el valor, que suele hacer en ocasiones solemnes de heroísmo. Pero a su alrededor se veía la muerte con un sentimiento diferente. Su esposa relata el siguiente diálogo en su casa: ¿por qué lloras? Mamacita, me respondió, porque me dan mucha pena estos pobres indios, van para que los maten como a perros, no llevan balas para defenderse. Yo le aclaré: dirás que los matarán como héroes, dirás, y lloré con ella. Relato de Antonia Moreno de Cáceres Leiva. Gonzalo Bulnes describe las tácticas utilizadas en los cerros y desfiladeros con la siguiente palabra: los peruanos habían colocado su línea a media falda del cerro, en uno de esos pucara, el cual tenía a su frente cubierto con una pirca de piedra desde la cual disparaban de mampuesto, al alcance de las manos una batería de peñasco, galgas, listo para rodar al menor impulso, cuando el enemigo llegase al pie de su posición. Esta fue la táctica que siguieron casi invariablemente las montoneras de esos territorios contra las diversas expediciones chilenas a la sierra. Por su lado, la táctica chilena fue enfrentarlas con un ataque más o menos vigoroso, según las circunstancias, tomarles la espalda haciendo un rodeo por los cerros, al cual seguían invariablemente la carnicería. La fuga. De hecho, fuentes primarias que relatan los hechos dan el número de bajas chilenas o de soldados peruanos, pero nunca de campesinos muertos. Sobre la motivación y la intensidad de la rebelión campesina no existe un denominador común. Lo que cabe destacar es que en los tiempos del Gran Desorden, de fines de 1882 a junio de 1884, coexistieron claramente, en una compleja gama de situaciones independientes o combinadas, las venganzas y represalias contra los colaboracionistas, quienes deseaban la paz, junto con acciones violentas originadas en rencillas de clase,
viejos odios de casta y también en simple deseos de saqueo y de robo en un nivel puramente delincuencial. El apoyo recibido por Cáceres en Junín y Huancavelica, Sierra Central más integrada con Lima y la costa, fue mayor que en Ancash, y la Libertad Huánuco, más sujeta a los terratenientes, o sea a norteños y charapas, querían que Chile sea Perú y no defendieron su patria. Hasta ahora los norteños son traicioneros, es genético en esa raza. También hubo diferencia entre pobladores de los valles y los montes. Las guerrillas obligaban al ejército chileno a dispersar sus fuerzas, volviéndolas vulnerables a ataques en masa de las guerrillas o montoneras. Las ciudades y poblados de la región eran ocupados y desocupados por los rebeldes peruanos, según hubiese o no fuerzas militares chilenas en ellas, evitando así un combate frontal entre ejércitos regulares. Escaramuzas, personales, asaltos y emboscadas fueron la norma de enfrentamiento durante la campaña. Se utilizó la desinformación del enemigo, la extorsión para la obtención de información, la destrucción de caminos, vías férreas e infraestructura para impedir el paso enemigo. ¡Baja, mi teniente! ¡Son miles de peruanos! ¡Patricias de la iglesia! ¡Por favor, de la iglesia!